Siempre, como he dicho, es un privilegio para mí presentar a nuestros invitados, porque ellos tienen la responsabilidad de ministrarles con su testimonio lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así usted puede animarse y también dar el paso de fe. Y los que somos creyentes nos sirve para crecer y edificar nuestra vida espiritual. Esta mañana presento a ustedes al pastor John Green. Él viene de Australia, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Amén, mi querido pastor. Muchas gracias por la invitación. Y qué lindo estar con toda la audiencia en este día y saber que Dios tiene algo muy especial para cada uno de ellos y de poder compartir lo que Dios está haciendo de muy lejos allá de Australia. Cierto. Y ahora compartiéndolo acá con ustedes. Sí, pero desde aquí a Chile y al mundo. Amén, así Claro. es. Así que gracias al Señor por ese privilegio, esa bendición. Amén. Pastor, usted está de paso aquí, pero vamos a aprovechar de tratar de sacarle el máximo de testimonio. Amén. El Señor no trabaja ni con sobrinos ni con nietos, trabaja con hijos. Así es. ¿A qué edad usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal? Bueno, eso ocurrió allá en Australia, en una iglesia pequeña, en la ciudad de Sydney, en una iglesia hispana, en Concord, iglesia bautista hispana, y a los 11 años de edad, por primera vez y claramente escuché el mensaje de la cruz, y fue ahí a donde reconocí que era pecador, que necesitaba a mi Señor Jesús, y me rendí a Él en esa noche cuando el pastor estaba haciendo el llamado después de predicar la palabra de Dios, y yo escuchando ahí atrás, muy atrás, al fondo, ahí en la iglesia, sujetándome en la silla, y sabía que el Espíritu Santo estaba ya obrando en mi corazón. Y el momento que me paré y fui adelante fue el momento más glorioso de mi vida, a los 11 años de edad, y de ahí comienza una jornada sobrenatural. Claro, así es. Bueno, somos dos, porque yo también cuando recibí a Cristo estaba en la última banca, en una congregación, también bautista. Pero ahí estaba afirmado, firme pero pálido. No me atreví a pasar adelante hasta que vino el copastor de la congregación y me dice, yo lo acompaño, y pasé. Amén. Ahí comenzó el día más glorioso, no exento de pruebas, Claro. porque el Señor no nos invita a un cristal de burbujas, No. ni a un colchón de espumas. Sí. No. Aquí vamos a tener que vivir las mismas situaciones que todo el resto del mundo, pero Exactamente. en la confianza de que Él está con nosotros. Amén. Pastor, ¿y cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, como dije, yo aún antes de los 11 años, me acuerdo cuando ya vivía acá, ¿no es cierto? Yo nací acá en Chile, en Temuco, para allá vamos en esta semana. Novena región de Chile. Novena región. Sí. Ahí en el 1965 nací, en Temuco, y fui, me acuerdo, a la primera iglesia, la Alianza Cristiana y Misionera. ¿En la calle de Dinamarca? Sí. Ah, ya. Y ahí también escuché el Evangelio. Entonces, Dios comienza en nuestra vida, ¿no es cierto? Antes un proceso. Pero cuando conocí a Cristo ahí en Sydney, en Australia, de ahí comienza un caminar con Jesús. Y qué lindo fue porque tuve maestros de escuela dominical, que esto es crucial. Cierto. Maestros de escuela dominical que tomaron mucho interés por mi vida, vieron mi acercamiento al Señor. A los 13 años, mientras estaba leyendo el libro de Hudson Taylor, El misionero a la China, Cierto. Es ahí a donde Dios está tocando mi corazón y me dice claramente el Espíritu Santo, me vas a servir, te he llamado para que tú me puedas servir. Y leyendo ahí en Jeremías capítulo 1, yo me veía niño y el Señor dice, no digas que eres niño porque te enviaré a las naciones. Y es allá donde comienza otra vez otra etapa más,
no solamente en conocer a Cristo, sino luego el llamado de Jesús en mi vida, sin saber todavía que iba a ser pastor evangelista, pero qué importante es esto cuando Dios llama a los niños y Cierto. a las niñas. Siempre digo como pastor, le digo a nuestra congregación, padres, observen cuidadosamente si su hijo o su hija tienen un llamado especial, eso es un tesoro muy especial. Y mi iglesia en conjunto, ellos pudieron ayudarme en todo este proceso. Y fue un proceso de escuela dominical, después jóvenes, y así íbamos creciendo hasta después ir a estudiar la palabra de Dios. O sea que el llamado de Dios o el mover de Dios en la vida de John Green, Sí. comenzó en Chile, Comenzó en Chile. claro, con la Comenzó Iglesia en Alianza Chile. Cristiana y Sí, Misionera. sí. ¿Cómo no? Sí. Pastor, usted tocó algo ahí que dijo que los niños es importante instruirlos en la palabra desde pequeños. Sí. Y eso lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, Sí. que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. ¿Cierto? Sí. Entonces, y tenemos lindos resultados. Nosotros también en la congregación tenemos una escuela dominical maravillosa. Qué importante, Sí, muy importante. Y porque los niños están trayendo a sus padres, pues. Amén. Claro. Claro. Entonces es una bendición. Gloria a Dios. Pastor, ¿usted llega a Australia con propósito de trabajar en la obra o no? Bueno, cuando llegamos a Australia, al inicio, ¿no es cierto? Con mis padres, tengo un hermano y dos hermanas. Llegamos porque simplemente mis padres estamos buscando un mejor futuro para nosotros. Mis primos ya vivían allá en Australia. Ajá. Y Dios ya había estado moviendo todo esto, pasó varios años para que pudiésemos llegar. Y en el mismo vuelo que nos íbamos de acá, iba el pastor de la iglesia, Mira. donde nosotros íbamos a asistir apenas algunos meses cuando llegamos a Sydney. Mira. Y conocimos al pastor, a sus hijas, y fuimos amigos por muchos años. Y Dios comenzó un mover muy especial, pero aparte de eso, quiero decir que también comenzó algo sobrenatural en una forma especial en mi vida, que me costó compartir con mi iglesia esto, porque eran hechos tremendos. Como le dije, a los 13 años recibo el llamado de Dios, pero después, a los 14 años, tengo mi encuentro con el Espíritu Santo en una forma maravillosa. Estamos viviendo ahí en Sydney y justamente vivíamos en una casa sin saber, esta casa estaba poseída. Mire. Vivimos por 6 meses, casi un año, y después de 3 meses de estar viviendo en este lugar, comienzan los disturbios sobrenaturales en la casa. O sea, antes vivió una persona ocultista ahí. Exactamente, sí. O demoníaca, derechamente. Exactamente, y para nosotros esto era algo totalmente nuevo, ¿no es cierto? Pero lo curioso de todo esto era de que yo y mi hermano dormíamos en la misma habitación, pero él no pasó nada de esto. Es como que Dios dijo, tú duerme tranquilo, que lo que tengo acá es para tu hermano. Y fue en ese proceso de tiempo que pude observar el mundo espiritual, veía demonios, pude ver ángeles también que me protegían, y la venida del Espíritu Santo también en una forma maravillosa que me estuvo preparando por un mes en oración. Mire. Antes de enfrentar estos disturbios satánicos que estaban ahí en la casa. Y por supuesto, gracias a Dios, mis padres, ¿no es cierto?, que amaba mucho al Señor, supo cómo expulsar estos espíritus, ¿no es cierto? Tenemos autoridad en Cristo Jesús. Así es. Y ahí lo expulsó y nunca más volvió, pero eso me abrió un mundo entero completamente, que en mi iglesia no se hablaba mucho de esto, era una iglesia bautista. Claro. Y no sabía si podía hablar con mi pastor porque yo pensaba qué iban a pensar. Cierto. Pero Dios comenzó a mostrarme estas cosas y de ahí se iba escalando este aspecto sobrenatural.
en mi vida. Qué lindo. Pastor, usted ha tocado un tema que en muchas congregaciones cristianas evangélicas son tabú. Sí. No se habla de esto. Incluso más, hay congregaciones que son más ortodoxas y dicen no, eso no existe, Sí. no puede haber liberación. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Claro que sí. Claro. Y entonces nosotros en nuestra congregación practicamos la liberación Amén. y la sanidad interior. Claro que sí. Porque cuando Jesús se encuentra con el endemoniado de Gadara, era una persona poseída. Sí. Y Pedro fue influenciado. Claro. No era que estuviera poseído, pero cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, no era a Pedro que le estaba diciendo, Sí. sino que al demonio que se había metido en Pedro. Claro. O sea, nosotros no estamos exentos, Sí, sí, sí. ¿sí? Exactamente. Por lo tanto, es interesante y ya vamos a seguir conversando de ese tema porque es apasionante y se abre un nuevo capítulo aquí. Claro que Porque sí. muy pocas veces hablamos de eso. Sí. Y especialmente con personas como usted que ha tenido la experiencia Sí. de pasar por esas escuadras. Sí. Sí, ¿Cierto? sí, sí. Pero antes vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, las siempre lindas e interesantes enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en linda entrevista testimonio.